parece ser que no, parece ser que el estudiante llega y como que pierde el tiempo. Porque más o menos estar en esta zona más o menos es como no haber ido a clase, incluso volver a contestar el test, se observa casi, eso. Casi igual, ¿no? Casi igual, exacto. Yo creo que por mi parte sí, vamos con el doctor. Gracias. Pues está entrenado muy buen trabajo, sinceramente. De hecho, eso me va a llevar a un par de comentarios que te quiero hacer. Pero la primera pregunta, algo que por lo que he sido un poco latoso con los compañeros últimamente, es que entendemos por enseñanza tradicional, porque a veces abusamos un poquito del término, pero quisiera que me lo definieras, porque eso me va a llevar a otra observación que tú mismo hiciste ahorita sobre tu trabajo. Sí, la metodología tradicional que yo realmente, digamos, evidencio ahí, que observo en los colegas, digamos, que me ayudaron en ese proceso, es cuando el profesor llega, simplemente plantea lo que tiene que plantear en el tablero, hace las deducciones matemáticas, llega hasta el otro lado, pero ni siquiera le deja permitir al estudiante que pregunte. Cuando ya hay preguntas y cuando ya el profesor se dirige a ellos, tiene en cuenta cosas de ellos, me parece que ya no es tradicional, me parece que ya ahí empiezan a haber interacciones importantes a tener en cuenta. O sea, es cuando el profesor solamente llega ahí y uno solamente le ve la espalda y hace las deducciones y ni siquiera le permite preguntar. Es más, cuando el estudiante le pregunta se enoja. Es como la metodología tradicional. Sí, yo lo menciono porque a veces hay mucha discrepancia sobre lo que entendemos por enseñanza tradicional. Y esto lo comento porque precisamente en tu previo a la aplicación del POTS, tú mismo mencionas que pues vas al tablero y les llegas y les haces, no sé si llegas hasta la deducción de la misma ley de Bernoulli. Eso, pues, si no lo entendemos, lo que entiendes por enseñanza tradicional, parecería pues, un poco contradictorio, ¿no? Decir, Claro. sí doy la parte tradicional y entonces aplico POTS y decir que entonces es mejor que lo tradicional cuando tienes un previo con ello, pues podría parecer un poco contradictorio, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que eso, cuando ya el profesor, como le digo, interacciona con el estudiante, e incluso hace una clase de tipo, para incluso deducir la ecuación, y va parte a parte, va siguiendo los pasos por pedacitos, por bocaditos. Me parece que ahí ya no es metodología tradicional, ya ha evolucionado un poquitico en su metodología. Yo no sé si interactiva, no sé si... Exacto, ahí yo veo que pasa un problema un poquito similar a lo que comentas sobre errores conceptuales, ideas previas. O sea, en inglés, por ejemplo, es muy fácil, dices, todo lo cierras en son mis conceptions y te quitas de broncas, ¿no? Igual, a veces esa es idea personal, o sea, más que llamarle enseñanza tradicional, a veces en inglés es más fácil, pues es que es una clase estilo lecture, y ya te quitas de problemas, pero en español a veces es un poquito complicado encontrar un término, porque, te digo, yo soy un poquito enemigo de llamarle enseñanza tradicional, porque otra vez caemos en la definición de qué entendemos cada uno por enseñanza tradicional. Aquí en los exámenes hay quien nos ha llegado a contar, no, pues es que si lo explica y a veces con un pequeño instrumento y eso ya es lo tradicional en física. Entonces, a veces... Vente de pronto una cosita aquí interesante. En ese método tradicional, a veces yo también veo que hay profesores que llegan con el videobeam, incluso antes era con el retroproyector, que ponían una partecita, tapaban la ecuación, iban siguiendo la ecuación y el estudiante copy. Pero el estudiante no podía interactuar y el profesor nunca se refería a la interacción con el estudiante. Ese también es más o menos parecido a lo que es hacer la deducción sin tener en cuenta si están entendiendo o no. O sea, cuando no se tiene en cuenta el estudiante, cuando no se tiene en cuenta ni siquiera qué ideas previas tenían de eso, ahí ya me parece que se empieza como mal. Muy bien, esa era una cuestión. Algo que no lo alcanzo a captar en tu presentación, ¿a qué grupos de ingeniería, creo no lo mencionaste en el predoctoral, ¿a qué grupos de ingeniería fue dirigido? Esos todos son grupos en la Universidad de La Salle, cuando utilicé los grupos de la Universidad de La Salle, ellos están en segundo semestre. En ese momento ya han visto están viendo cálculo diferencial. Bueno, lo que es, ¿sobre qué carrera? ¿Sobre qué ingeniería en particular? Normalmente siempre yo tengo fusión en esas ingenierías en la Universidad de La Salle siempre es mecánica, diseño y automatización, ingeniería de alimentos, ingeniería ambiental. Son las 4 carreras. Y en la Universidad Central, cuando usé los grupos de la Universidad Central, más o menos es muy parecido, industrial,
mecánica, electrónica y ambiental, más o menos. Ok. O sea, y siempre se fusionan porque no tiene uno solo lo de ambiental o solo. Ok, allá lo manejan estilo como aquí le denominamos tronco común. Sí, eso. O sea, todo el Es mundo una lleva fundamentación el mismo transversal. curso de física. Eso. Ok. Sí. Sí, sí, te lo menciono porque, bueno, tú hablas de que incluso hay algunos factores que tú no puedes manejar Sí, y sí. se escapan y evidentemente en algún momento influirán. El perfil de cada una de las ingenierías puede llegar a influir también porque mencionas ingeniería ambiental, ahí necesariamente tendrán que ver más en sus cursos ya de especialidad o cursos más adelantados la ley de Bernoulli, o sea, no sé, cuando tengan que ver, me imagino, condiciones de Pascal para ver Sí, la situación de contaminación, ese tipo de situaciones, forzosamente va. En cambio, los que están en ingeniería electrónica, pues muy poco probable sea que lo vuelvan a encontrar, y eso dentro de la parte de la motivación, que son cosas que escapan al índice de Hay, que por eso a mí no me gusta luego mucho utilizarlo, va más ligado con la motivación al tema en sí del estudiante, ¿no? Entonces sería un factor que podría llegar a influir, ¿no? Para leer, Sí. tenerlo en cuenta. Es un trabajo inmenso, ¿no? Porque casi, como decía Rubén, pues casi significaría estar individualizando y pues eso nos llevaría a una infinidad de datos, ¿no? Que luego no serían tan fáciles de analizar, pero sí me quedaba la duda de cómo lo conformaste. Aquí sería entre sugerencia y petición. Algo que me agradó mucho de tu presentación es todo este proceso de elaboración y validación del test que hiciste. Sí. Aunque aquí en tu documento, a reserva de revisarlo un poco más profundamente, lo tratas en 3 páginas. Sí, muy poquito. La petición es, si pudieras, ese sería, pues incluso si tú quisieras, un documento donde hicieras todo ese proceso, y te lo voy a comentar porque aquí en el programa, pues sí hemos tenido mucho problema con esta parte de la validación de los test, y a veces, pues aquí en los exámenes sí les hemos comentado a tus otros compañeros, oye, ¿cómo lo validaste? Y a veces no tienen ni idea, y a mí me parece que todo el procedimiento que tú llevaste es muy claro, muy directo y está aplicado a un ejemplo de nuestra área, porque también, pues sí hay textos, como tú en tu referencias lo tienes, pero tú ya lo estás aplicando y lo estás haciendo en un ejemplo concreto que yo creo que a nuestros estudiantes, para colocarlo en las siguientes generaciones, pues sería un documento que yo creo que les sería de mucha utilidad, y a nosotros también, o sea, a veces nos falla. En inglés hay una referencia que incluso no está publicada, pero en español sería muy interesante tener un buen documento donde se vea más o menos ese proceso de calibración del test hasta tener, digamos, la versión final. Sí. Pero es que el problema ha sido precisamente los índices, ha sido complejo. No, pero bueno, ya los índices han resultado de aplicar esto, ¿no? Entonces yo creo que, porque incluso pues a mí me sorprende cuando hablas de una versión beta, una beta mejorada, entonces pues es un proceso formal muy bien establecido que tienes, ¿no? Entonces yo creo que si nos lo pudieras en algún momento dado proporcionar para el programa, yo creo que nos serviría tanto a nosotros y a los estudiantes, ¿no? Sería una petición. Aquí, ya más o menos lo explicaste con Rubén, pero quisiera nada más clarificar algunas cosas. Cuando tú encuentras tus misconceptions, vamos a llamarle así, los obtuviste a partir del test de opción múltiple. A mí me queda un poco de resquemor, porque ahí no significaría un poquito que como son test de opción múltiple, estás condicionando a lo que los estudiantes van a hacer sus errores conceptuales, es decir, tú ya los estás determinando. No, porque tocó como la fase de exploración, tocó interactuar con el estudiante, y el estudiante mismo en sus argumentaciones decía eso. Entonces esos distractores los tomé fue del discurso del estudiante, sino que ahí de nuevo insisto, no hice un análisis, es decir, pues eso implicaba más cosas, una técnica especial para mirar porque eso toda la parte significaría que grababa. Creas una especie de filtro, o sea, tú los oyes, lo tienes que reescribir de manera que sirva. Si no lo como hace uno así, distractor. definitivamente lo que tú dices es cierto, o sea, se queda uno con la posible preconcepción que uno pensaría que es, y no funciona, entonces uno lo aplica hoy y funciona hoy, y identifica, lo aplica en otro grupo mañana y ya no se ve la regularidad. En cambio, cuando uno como que escucha al estudiante y toma de ese discurso el distractor, efectivamente uno va y mira y como que efectivamente la gran mayoría piensan así. Sí, exacto. O sea, eso era lo que quería clarificar un poquito, porque sí iba más o menos en el sentido de lo que te preguntaba Rubén. Una sugerencia, tal vez un poco alocada, ¿no? Pero cuando tú presentas tus test para los estudiantes, incluso hiciste énfasis en una de las imágenes que les costaba trabajo.
verla en perspectiva. Una sugerencia podría ser que si esto lo deseas incluso ampliar, se puede colocar en línea y ahí puedes colocar incluso pues, alguna especie de video o alguna simulación que les haga más fácil esta situación, ¿no? Podría manejarse, es como sugerencia, aunque sí entiendo que se perdería a veces un poquito el control hacer en línea. Es muy interesante que ahí yo tuve incluso una idea así como loca, fue justo en el inicio del curso, cuando trabajo en la parte de vectores, entonces trabajar en la tercera dimensión algunas cosas y daba resultado que cuando llegaban a eso no tocaba explicar tanto, pero eso no lo tengo todavía muy interesado. No, claro, pero bueno, sería como dentro de esas partes que comentas de a futuro, incluso tal vez no tú, sino monitorar a alguien que lo pudiera hacer, ¿no? Ya, sí, exacto, sí. ya te vas haciendo de tu equipo, ¿no? Un par de últimas observaciones. Yo soy de los que estoy con la parte esta de que creo que es un poquito conductista lo que haces, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, que no les permitas a algún cierto grupo de estudiantes, algún tipo de estudiante que experimente antes de hacerlo, sí entiendo que puede volverse algo caótico, pero, por ejemplo, mi área de trabajo a veces ha sido los estilos de aprendizaje, y hay chicos como decimos aquí a veces, que para ellos es más fácil adquirir, hacerse del conocimiento cuando empiezan a experimentar. Si tú les cohibes esa parte, ya la siguiente no les interesa, pues, y ya no se logra un resultado según mi perspectiva, aunque tú sabes que en este campo no es algo, no es una rama totalmente absoluta ni pura, ¿no? Entonces yo sería de esa idea, pero bueno, tú estás demostrando. Sí, ahí la cuestión es como los acuerdos, ¿no? O sea, no imponerlo, sino acordarlo. Lo del celular es un acuerdo, es decir, como que, bueno, se puede hacer esto, pero para tener todos al unísono hagamos aquello. Esos eran como acuerdos más o menos de trabajo para que las cosas fluyeran. Por ejemplo, me di cuenta de una situación bien interesante. En alguna de esas no puse que llegaran antes del profesor para ponerles el 5, digamos, por asistencia y puntualidad, sino dejé que empezaran a llegar todos en alguna de esas interacciones. Y entonces dediqué como, no sé, 15 minutos de la clase en esas llegadas tarde a que el que fuera llegando, alguien de los que ya había escuchado el discurso, le dijera al otro, y ahora tú, dile a tu compañero qué fue lo que hemos hecho hasta este momento, y eso parece ser muy, muy interesante también, porque moviliza al estudiante que está ahí a que ponga cuidado, y por otro lado también a expresarse con ellos, y bueno, los estudiantes que llegan tarde ya no quieren después llegar tarde en la segunda sesión. Ok, bueno, entonces ya es algo un poco más complejo que únicamente no llegan primero, ¿no? Sí. Puede ser el último en llegar. Y un último comentario que va igual en este sentido. Tú hablas de que de la evaluación le das más peso, al menos porque es experimental en este sentido, lo entiendo bien, a que asistan a más que adquirir el conocimiento. No sé qué tanto también eso influye en el estudiante, decir, bueno, pues con que vaya ya la libré, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ese es un comentario, no es ni pregunta ni nada pues por el es que estilo. es uno que quedó ahí, ¿no? Pues hay como 5 ítems que yo calificaba la nota. Uno era puntualidad, asistencia, el otro era, digamos, las guías. Sí, lo que mostraste, pero incluso en este tema... Y sumaba uno y promedio, entonces eso... Exacto, tú conoces que es más o menos alrededor del 12%. Sí. Y si a eso le vamos reduciendo porque es parte asistencia, entonces ya la parte presión de que tienes que... Porque es algo, yo entiendo que la parte evaluativa en la investigación educativa, no únicamente en física, sino en todas las ramas, es la parte más complicada porque nadie nos ponemos de acuerdo y no existe una evaluación ideal, ¿no? Es como cuando dicen de la democracia es el peor de todas las maneras de gobernar, es la peor excepción de todas las demás, ¿no? Igual la evaluación, pues casi podemos decir algo similar. Pero sí, yo creo que eso también podría meter un poquito de ruido en tus resultados porque los estudiantes no se presionan, ¿no? Me daría esa impresión, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eso aunque al final, cuando dice uno, el bono, ese bono para el examen final, ellos se movilizan otra vez a tratar de contestar, digamos, de la manera más apropiada. Okay. Y ya un último comentario. Algo que he estado observando con toda esta parte de las metodologías activas es que, bueno, trabajamos o se trabaja muy bien la parte conceptual con sus diferentes posturas, ¿no? Quien hace enseñanza con experimentos discrepantes, quien sigue a rajatabla el POTS y se va
más por el lado de Sokolov o X, ¿no? Hay mucho. Pero poco se aborda después qué pasa con la parte matemática, porque Procedimental. exactamente ahí, Es compleja, más compleja. y es que a mí me causa un poquito de inquietud. Tú lo manejas esto al final, en las últimas 2 semanas, es decir, como que ya que tienes la parte conceptual, yo por lo que entiendo, incluso tus resultados me muestran pues bastante bien, ya no pasas a la parte de formalizar matemáticamente esto, y como que yo siento que ahí habría pues una situación que bueno, choca con lo que también comentas de la debilidad del método de los tiempos, ¿no? Porque bueno, ya te llevaste 2 semanas entre preparación, impartición, y ya después tendrías que dedicar, pues no sé, al menos supondría un par de sesiones más a la formalización matemática. Que por ejemplo en chicos de bachillerato, pues a lo mejor no sería tan relevante, pero ya aquí estamos hablando de chicos de ingeniería, y como de repente, por ejemplo, los chavos de ingeniería ambiental, pues sí, siento que necesitarían tener ya un poco más la parte formal matemática, porque como dices, ya tienen el antecedente de llevar cálculo, entonces habría algo de facilidad por ahí, pero bueno, nada más es algo que Sí, le daría un bueno, poquito ahí de de nuevo la debilidad, ¿no? formalización la hace es el profesor, pero uno no sabe si cuando uno hace la formalización, por ejemplo, coge el experimento del soplador mágico y hace la formalización, o al menos una formalización sencillita de coger la situación del tanque, deducir la ecuación de Torricelli, que es tan simple. Sí, sí. Incluso ese, pues uno lo hace y los estudiantes lo ven simple, si uno le puede preguntar, pero uno no sabe si realmente lo asimiló, lo aprendió. En el test, ahora tenés que incorporar esa parte, Exacto. para ver si sabe manipular el modelo. Bueno, Pero sí, sería sería un Sí, no, ya sería otra diferente, cosa. o sea, eso ya es diferente. sí. Y tocaría incluso trabajarlo distinto ya Sí. a solamente la predicción, la observación. Ahora tendría seguramente trabajarlo con algún tipo de material donde se haga el desarrollo procedimental. Sí, porque de hecho, pues esto de lo que incluso lo hemos discutido en otros exámenes, va fuera ya del aprendizaje activo, del mind-on y hands-on, todo esto. Pero, pues sí, ya llega un momento en que no te puedes escapar de la parte formal matemática, ¿no? Pero sería nada más como observación. De hecho, su trabajo es excelente. Hacia el ¿no? futuro será. Hacia el futuro, sí, no, y esto es un campo totalmente abierto, ¿no? Bueno, pues sería, por mi parte sería todo. Entonces, continuamos con el plan de Bueno, aquí tengo 40 preguntas. que salieron. Claro, pero tú conoces. Bueno, Luis, se ve bien el trabajo. Recordemos que la intención aquí de esta sesión pues es eso, ¿no? A lo mejor darte los puntos de vista externos. A lo mejor hemos estado en el proceso que tú has llevado dentro del doctorado, y pues la idea es eso, ¿no? Nosotros venimos y pues queremos aportar que esto sea una sesión enriquecedora, ¿no? Para ambos lados, tanto para nosotros, que nos va a servir como los docentes de posgrado, y a ti como alumno, ¿no? Que te lleves conclusiones que puedan complementar y ser más y te dé otra perspectiva, otros puntos de vista, ¿no? Que recibas de nuestra parte. Ahora, yo te quería preguntar, bueno, un poquito regresando o continuando la parte de Mario, es esta parte formal, ¿no? ¿Tú lo llegaste a hacer? O sea, como dices, el experimento y luego el modelo matemático. Sí, claro. Pero entonces, de nuevo, Ajá. uno no sabe si ese es el test adecuado para medir eso. Sí, porque te digo, ya de ahí tenemos que ver que más adelante, una recomendación, a lo mejor ver cómo incluir la parte de la manipulación por parte del estudiante, ¿no? Sí, por eso. Ahora, la ganancia, bueno, no sé, no está claro porque dice pretest, pero ya fue pretest y posttest, ¿verdad? Sí. La que está ahí. Ok, entonces ya, fuera. Ahora, tú mencionaste varios grupos experimentales y solamente uno de control o uno de... Sí, siempre ponía uno de control para Aquí- esos 2 o 3. Sí, aquí hay varias situaciones. ¿Por qué se tomó esa decisión cuando se desarrolló el experimento? ¿De Porque uno de control? sí, 3 experimentales, uno de control primero. Y segundo, se tomaron 2 universidades diferentes. No, Entonces, los grupos que presento ya ahí son de la Universidad de La El Salle. oeste de La Salle y Central, ¿no? Sí, de la central no se pudo al fin evidenciar, digamos que datos, porque la universidad pasó de un sistema a donde la física mecánica llevaba fluidos, y entonces quita el programa fluidos y vuelve el sistema de 6 horas a 4 horas. Entonces realmente no se puede volver a hacer el estudio con eso, y casi todo fue con grupos de la Universidad de La Salle, que lleva un plan curricular
desde el inicio hasta por ahí hasta rotaciones y todo, incluye fluidos. Ok. Es ahí ¿Cu- donde ¿Cuándo se- se hicieron esos experimentos? Estos experimentos se hicieron entre 2010 y 2011. Porque ¿Viste los de cuántos? 2009 más o menos fue como adaptación, ajuste, toda esa vaina. O sea, la primera vez que fue en 2009 fue a ver qué pasaba. Sí, 2008, Ya 2009 más o menos. 2010 y 2011 ya Sí, mejoraste 2010, todas las situaciones que sí. se te presentaron, 10 y ajustaste 11 el más o menos, experimento sí. y lo llevaste a cabo. Bueno, y, eso de 2000 las... y 2012 es el último que estoy Está intentando. bien. Es como más Ya eficiente. más eficiente, ok. Sí, bueno, lo de las universidades era por referente a los modelos, ¿no? Por ejemplo, entonces cada universidad genera un modelo educativo Sí. y en función de eso pues se tiene que apegar toda la instrucción, no se tienen que alinear los contenidos. Pero bueno, si se utilizó una, ya no habría problema, ¿no? En esta parte. Ahora, nosotros hemos trabajado algo o hemos ahorita mencionado algo que se maneja como la retención, no sé si la has escuchado, Sí. ¿no? Entonces, La curva del olvido. exactamente. Entonces, ¿llegaste a aplicar la retención, Gonzalo? Pues tuve un grupo por ahí de Física 1 que pasaron unos semestres y me lo encontré en Física 3. Y entonces al final pues le mandé el mismo cuestionario y los resultados son más o menos similares. Sí, más o menos similares. Pero pues ahí el problema que tenía era que no necesariamente ese grupo todos eran los estudiantes de Física 1. Tenía también estudiantes, entonces ahí no pude discernir Rezagados, qué era sí, qué eso. y se me perdió toda la información. Dije, no, pues, Bueno, sería fue una locura. interesante, ¿no? Para futuros experimentos. Porque digo, tú de aquí ya partes a una vida Sí, sería de chévere investigación, ¿eh? No hacerlo, digas, ya acabé mi digamos, doctorado, me voy a hacer dar un primer sabático. semestre, segundo semestre, por lo menos a un grupo seguir en la ruta, Ah, ok. estilo como hacen con BEMA más o menos. Sí, trata, te recomendaríamos, ¿no? Esa parte para ver si realmente el estudiante se apropia, porque a nosotros luego es la idea que Sí. hemos visto, ¿no? El estudiante, bueno, trabaja y se apura, pero porque dice, no, porque me dan una calificación, ¿no? Pero después lo echo al cesto del olvido y ahí nos vemos, ¿no? Entonces sí es importante eso. Y en función de eso, ¿qué sigue de tu parte en investigación? Y un poco las conclusiones más personales, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció tu paso por física educativa y un doctorado? ¿Qué has sacado provecho de eso y qué te ha permitido ver a futuro? ¿Y qué es lo que seguiría? Sí, bueno, pues lo que sigue por un lado es implementar esto a temas, digamos, más como del plan curricular, digamos, de las universidades. Hay temas, por ejemplo, como, digamos, la dinámica de Newton, que es un desastre cuando uno les pone a contestar, por ejemplo, el FCI antes y después, eso como que todavía. El tema de energía también, o sea, aplicarlo a más temas. Ahorita estamos, como les decía, mirando a nivel de 10 universidades de Bogotá con unos compañeros, hicimos un proyecto, no lo aprobaron, y entonces la idea era indagar y efectivamente reportar eso, porque pues casi siempre cuando uno va y incide sobre la población de profesores, ellos dicen, ah, sí, pero eso es un estudio de norteamericanos, eso a nosotros no nos toca. Y entonces uno le toca, pero es que mire que sí se hizo estadísticamente, tenemos validez de aquello. Hay una enfermedad que toca tratar de movilizarnos porque no todo se lo podemos dejar a que la universidad haga selección, haga un montón de cosas para que nos lleguen los mejores estudiantes. No, esos son los que nos están llegando y entonces sobre eso toca trabajar. Entonces, sobre esos temas, digamos, más de la física 1 y de la física 2. La psicometría sigue siendo ahí como nuestro guía y los experimentos discrepantes de alguna manera también nos han posicionado, nos han ayudado. La universidad, digamos, ha dado recursos para eso. Entonces, digamos que ya tiene un nombre a nivel de las instituciones, de que ahí hay un grupo que trabaja psicometría y experimentos discrepantes, dicen. Incluso nos dicen por ahí, hay más los discrepantes. Somos tres, hay más nombre y todo. discrepantes. Su sobrenombre de batalla. Bueno, eso es importante por lo siguiente. ¿Cómo describirías tú, en general, a tus estudiantes? Porque ahorita estábamos viendo un problema de tiempo. Entonces es que llegan y el tiempo es muy limitado y no va a dar tiempo de ver a lo mejor la manipulación del modelo, pero digamos son estudiantes de tiempo completo que te pueden permitir a ti dejar una Sí. lectura previa. O sea, por eso para no pude reducir seguir un haciendo poco el el estudio tiempo. con la Salle, porque la Salle, casi siempre los grupos que tuve después fueron de 20 estudiantes y de menos horas y con menos plan curricular, y fuera de eso, estudiantes de la noche. Los estudiantes de la noche no tienen la posibilidad de dejarles un trabajo extra, una lectura extra, Exactamente. traigan un material extra. Eso fue fatal con eso. Sí, Pero los estudiantes de la Universidad de La Salle son estudiantes que más o menos tienen 6 horas, digamos, en su plan curricular de física, unos 6 horas de física 2. Y algunos de ellos tienen separado el laboratorio de la física. Entonces se puede trabajar sabroso, digamos, con ellos. Y casi siempre, de verdad, quedan estudiantes con una formación más o menos bien fundamentada. Es
Bueno, pues gracias sería de mi parte de todo, Luis, así que felicidades, muchas ganas, ahí estamos pendientes. Gracias, doctor. Bueno, pues como sé que después vienen ciertas flores, entonces yo soy el que continúa, ya después el doctor. Te habías mencionado, lo primero que mencionaste fue que no había muchas referencias sobre trabajos en ley de El Bernoulli, estudio de la ley de Bernoulli, si uno a busca, nivel internacional. si a nivel internacional uno busca la Resource Letter, por ejemplo, Ajá. que cuesta 99 y no hay ni un solo estudio dedicado a la ecuación de Bernoulli. ¿Y cómo solo lo buscas por el título del artículo y eso? Porque yo vi que de los primeros artículos que tú publicaste, Sí. los títulos bueno, ya uno se va al abstract y ya es otra cosa, pero si me guío por los títulos, lo único que veo es aprendizaje activo, ¿no? Sí. Entonces, sí, como que Sí. qué bueno que estás comenzando con esta línea, pero bueno, habría que Sí, hacer más todavía énfasis más. en que son trabajos. Fíjate que lo que encontré, por ejemplo, en ese, digamos, estado del arte, esa búsqueda que no hace temas, lo que sí encontré fue eso, por ejemplo, Bauman, que mira, digamos, por qué es que se introduce, digamos, error en el cuento de los textos. Esa es como la primera, digamos, referencia, ese es del 94. Y después hace de la interpretación de Bernoulli, pero sí de todo es como la parte de sin tener en cuenta al estudiante. Entonces cuando uno hace sin tener en cuenta al estudiante, pues uno no sabe si eso realmente tenga incidencia en la comunidad para producir cambios. Sí. El número de estudiantes aproximado al que tú le has aplicado el test que estás proponiendo. Ya van por allá como en unos 1500, porque se me han ayudado hasta. O sea, hay profesores, colegas que incluso, por ejemplo, en el pedazo de calibración, yo les decía, oiga, no, es que mire que lo apliqué en tal lado, rápidamente capturé la información, miré, digamos, y tenía tal dificultad, tal pregunta, pero todas las demás estaban más o menos bien. Yo quisiera que lo aplicara usted. Entonces, pues, yo también lo aplico, y así me ayudaban gente. A veces se aplicaba la diferencia de un test con otro, era de pronto una pregunta, o la misma pregunta, pero arreglándole el monacho, o la misma pregunta, pero por ejemplo, arreglándole que ya no fuera A, B, C, D, sino que fueran 3 situaciones, y sobre esas 3 situaciones organice falso, verdadero, falso. Sí, pues, yo creo que realmente no han contestado muchos. De hecho, cuando el semestre pasado intentamos colocar el FSI ya como encuesta para mirar y a ver si los estudiantes de Colombia sufren como de la misma mano, de la misma tendencia de ideas. Entonces decía, un estudiante me dijo por allá, hola profe, pero otra vez el mismo test. Digo, no, mire, este es el otro, ese es otro, ese es un test de leyes de Newton, no es de Bernoulli. Bueno. Sería como de Newton. Ya los tenemos saturados, ya todas las preguntas las ven. Entonces, ese mismo test que estás diseñando, que ya está, que yo presupía que salvo ese índice que dices que no queda, yo creo que sería muy bueno para quienes vienen atrás de ti, tenga algo con que evaluar la ganancia conceptual al principio y bueno, otras cosas, si lo pudieras sacar inmediatamente. Sí. Yo vi que tú lo estás usando para tus propios experimentos discrepantes, ¿no? Y con ese calculas esta ganancia de G, etc. Pero yo vi que ahora que presentaste las versiones, que dijiste, mira, tengo una lista de muchas versiones, hay todas las modificaciones, y hay archivos del 2011, 2012, ¿no? Sí, mejorando. Pero tú hiciste, tus resultados estos son de... Inicialmente fueron con 15 preguntas, y Sí, eso después fueron con 12. Mi pregunta es, tú este experimento, de estos experimentos discrepantes, dices que hiciste la evaluación en 2010-2011, y tienes versiones todavía del 2012, Sí. entonces... Sí, pues más o menos está sucediendo lo mismo que con el de FSI. El FSI actualmente tiene 30 preguntas. Estamos aplicando a una población como de 800 estudiantes. Y entonces, pues de esos 800 estudiantes uno elige aleatoriamente una muestra del 10%, ¿sí? Y entonces con ese 10% calibra el test. En esa calibración es cuando uno quita pregunta tal, pregunta tal, pregunta tal. Actualmente, de esas 30 preguntas, nos quedamos con 22 que realmente darían, digamos, confianza en la lectura de esos datos. Eso es a lo que vas ahorita, hasta hoy. Sí. Pero ¿con cuántas aplicaste? Eso, entonces, de eso lo mismo. Entonces, lo que digo, la confianza siempre me la dieron más o menos 10, 12 preguntas. Eso es. De 15, digamos, me quedé con 10, 12. Y ahorita realmente creo que